Pues gloria a Dios, este es un día victorioso, es un día glorioso, es un día que a mí me emociona, porque Jesús prometió que Él iba a resucitar. Estuvo profetizado por mucho tiempo que Él iba a resucitar. Y si Él promete, Él cumple. ¿Y sabes que Él también ha prometido que va a regresar? Entonces nosotros vivimos con esa esperanza, con esa expectativa de que Cristo vuelve, de que Cristo no tarda y todo lo que Él dijo se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Amén. Estoy muy emocionada por esto. Vamos a Mateo 17:21, nada más para que veas cómo Jesús le decía a sus discípulos. Y me voy a ir así como un poco rápido porque quiero leer varias escrituras. Pero dice aquí en Mateo 17:21 que Él estaba con sus discípulos. Y no era el Mateo 17:21, siempre me equivoco. Bueno, no era Mateo 17:21, me equivoqué, era noche. Pero Jesús les dijo a sus discípulos que Él iba a padecer, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Se los dijo. Y luego dice la escritura, cuando empezamos a leer en Marcos, que en todos los evangelios, que a todos se les olvidó que Jesús había dicho que Él iba a resucitar. ¿Y cuántas veces no se nos ha olvidado cosas que Dios nos ha dicho? Dudamos, ¿no?, de su poder, dudamos de su gloria, dudamos de que cumpla su palabra. Y entonces, perdón que los llevé a Mateo, pero los voy a llevar a Marcos. Vamos a Marcos 16. Y dice en el capítulo 16, y lo vamos a leer casi todo. En el 1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, ellas iban preparadas con las especias y no es que iban a hacer una momia, ¿verdad? Lo que pasa es que para que no oliera feo el cuerpo y para que se preservara lo más posible, usaban este tipo de especias y con eso se podían acercar, ¿no? Como cuando tú vas a algún lugar o sitio, pues ponen flores, ¿no?, donde entierran a los muertos, para que, pues la tradición es que llevas las flores, pero realmente el origen es porque olía fuerte y para cubrir esos olores ponían las flores, ponían las especias. Y estas mujeres que habían caminado con Jesús, que estaban con Jesús, ellas estaban pensando: pues Él va a estar ahí, el cuerpo va a estar ahí, Él está muerto y vamos a ir, ¿y quién va a mover la piedra? O sea, están pensando en todo el problema, me explico. Ellas están pensando que huele feo, están pensando que hay una piedra muy grande, ¿quién la va a mover? Y las palabras que Jesús había dicho parece que ya se les olvidaron. Y entonces dice en el 5: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y Él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habían visto la noticia de la verdad, habían visto que lo que Jesús había dicho se convirtió en una realidad. Y aunque ellas lo vieron, regresaron con miedo y no dijeron nada, se quedaron calladas. Y luego vemos otro caso en el versículo 9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con Él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Otra vez vemos que los discípulos, los que habían caminado con Jesús, que vieron que resucitó a Lázaro, que vieron que resucitó al hijo de la viuda de Naín, que vieron que Él hacía cosas imposibles, posibles, y aún así las palabras que Él había dicho, no las creyeron. Estaban llorando, dice la escritura, y estaban tristes.
Y a veces nosotros también, que hemos caminado con Jesús, que hemos conocido su palabra, que hemos estado con Él, a veces no creemos sus promesas y estamos llorando y andamos tristes. Y estamos afanados con nuestras cosas. Las mujeres querían llevar sus especias, querían mover una piedra. ¿Quién nos va a mover la piedra? ¿Quién me va a mover este problema que tengo yo encima? Pero no cuentan con que Jesús ya resucitó. A veces no contamos con que ya resucitó. Y entonces queremos estar moviendo, estamos pensando cómo resolver el problema cuando todo el problema ya fue resuelto. Llegaron a la tumba y la piedra ya no estaba ahí. Y luego están otros acá llorando y tristes y llega la noticia de que está vivo, de que en efecto todo lo que dijo lo cumplió y no le creen, no le creen. Y entonces dice ahora en el 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. ¿Cuántas veces hemos sabido que Cristo tiene el poder para hacer todas las cosas? ¿No fue Él el que multiplicó el pan y los pececillos? ¿No fue Él el que le dio de comer a los 5,000? ¿No es Él el que sanó a los leprosos, a los 10 leprosos? ¿No es Él el que hizo calmar los vientos y las aguas en medio de la tormenta? ¿No es Él el que anduvo sobre las aguas? Es Jesús, es el mismo. Hemos visto sus obras, hemos caminado con Él y hemos visto cosas que Él ha hecho. A mí me ha pasado a lo largo de mi caminar con Cristo, yo he visto su mano en mi vida, yo he visto cómo ha respondido a oraciones, yo he visto cómo ha hecho cosas milagrosas que no se pueden explicar de otra manera más que decir, fue un milagro, Dios intervino en mi vida. Pero luego llega otro problema y como que se me olvida, ¿no? Se me olvida que Él ya intervino, se me olvida que Él ya hizo la cosa, se me olvida que Él ya lo prometió y a veces la incredulidad me controla, nos puede llegar a controlar, a tomar ese lugar en nosotros. Vamos a Juan 20, este caso todos lo conocemos, ¿no? Y en Juan 20 vemos el caso de Mateo. De 24 debe ser. De Tomás. En el 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Se le apareció Jesús a los 10 discípulos. Ya no estaba Judas y no estaba Tomás ahí. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué grueso. Él solito se puso el límite. Él solito dijo, si yo no hago esto, si yo no veo esto, no creo. Teniendo la evidencia ya, escuchando de las mujeres, escuchando de los otros apóstoles, y él dice, si yo no lo veo y si yo no lo toco, yo no creo. Y la incredulidad es algo que no permite que Dios se mueva. Vemos a través de los evangelios que Jesús llegaba a ciertos lugares y decía que no pudo hacer milagros porque no halló fe en ese lugar. Pero también dice que llegó a otros lugares donde se asombraba de la fe de ellos. Si hay algo que asombra a Dios es o la incredulidad, la falta de fe o la fe. Eso lo asombra. Y entonces a veces decía, no he visto mayor fe que esta. Y hacía la obra. Estaba el centurión que llegó con él y le dijo, Señor, maestro, por favor, yo sé que no soy digno de que tú entres a mi casa, de que tú vayas, pero yo tengo un siervo que está enfermo. Y Jesús dice, pues tú no eres judío, yo no puedo entrar a tu casa, ¿no? Y el centurión le dice, yo sé que no puedes, pero Jesús, envía tu palabra
y sanará. Y Jesús dice, wow, yo no había visto esta fe, aún en los hijos de Israel. Y con esa fe que tuvo el centurión, en ese momento el siervo del centurión fue sanado. Y entonces vemos cómo Tomás no está creyendo, ¿no? Y en el 26 dice, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y luego le dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Esto es algo que Jesús nos está diciendo hoy. No seas incrédulo, sino creyente. La fe salva. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea. Entonces aquí lo que Jesús está animando a Tomás, lo está exhortando, es un ánimo así como que medio con pellizco, ¿verdad? Porque le está diciendo, no seas incrédulo, no seamos incrédulos. Hace tiempo fui una noche al Walgreens, tenía que comprar una medicina y estaba yo ahí y una señora, una viejita estaba enfrente de mí. Y estaba tratando de pagar y le faltaban creo que 25 centavos y pues yo traía morralla y dije yo se lo pago porque no podía terminar de pagar una medicina. Dije no, yo se lo pago. Y entonces la señora estaba muy agradecida, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y yo dije bueno, pues ya, si ya me dio la pauta, pues yo aquí le comparto, ¿no? Yo siempre, si yo doy algo, yo tengo que compartir. Entonces ya le estaba compartiendo a la señora y era una viejita de Canadá, ella era ya anciana, como que se vino a retirar y a vivir aquí a McAllen. Y me empezó a decir, ¿sabes? Yo cuando era joven, yo fui enfermera y yo fui misionera. Y yo, mira, pues qué padre, qué bueno. Y estuve en estos países, no sé, en un país de Latinoamérica, no me acuerdo cuál. Y luego le digo, bueno, pues qué bueno que usted llevó el evangelio, que Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos. Y me dice, bueno, la verdad, yo no creo que se murió. La misionera me dijo, yo no creo que se... ¿Sabes por qué? Porque qué difícil es creer en la resurrección. Nosotros como que nos han enseñado, hemos escuchado de esto toda la vida, pero ya se convirtió en una idea. Pero que te caiga esa idea a tu corazón y que creas que después de 3 días un hombre que está muerto por sí solo resucite, pues como que... Esa requiere mucha fe. Es la fe más grande, pues la fe que salva. Si tú crees en la resurrección, tú puedes creer en todo lo demás. Si tú crees que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, tú puedes creer que Él te puede sanar. Si tú crees que Dios resucitó a Cristo de los muertos, tú crees que Él puede sanar tu matrimonio, a tus hijos. Si tú crees que Jesús resucitó de los muertos, todo lo demás está solucionado. La muerte está solucionada, me explico. Sorbida en victoria, dice la Escritura. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El pecado es el aguijón, es lo que nos infecta de muerte. Pero Jesús venció el pecado en la cruz. Nada de eso nos afecta si nosotros creemos. Y entonces yo le dije a esta señora, ¿sabe qué? Muchos dicen, no, yo creo que Jesús se desmayó. Yo creo que cuando estaba ahí en la cruz como que lo golpearon tanto y estuvo tanto así, perdió mucha sangre y se desmayó. Y entonces por eso pensaron que resucitó y se le presentó a sus discípulos. Y yo le digo, oiga señora, pero es que acuérdese que la Biblia dice que no se presentó cojeando. ¿Cuánto tiempo llevaría recuperarse de lo que a él le pasó? 3 días no son suficientes. Pero él resucitó en un cuerpo glorificado, totalmente sano. Totalmente limpio. Es el cuerpo que nos espera en nuestra resurrección. Sin dolor, sin que se envejezca, ¿verdad? Y Jesús resucitó. Algunos creen que se robaron el cuerpo. Dice la Escritura que llegaron los soldados al Sanedrín y le dijeron,
se robaron, resucitó y no está más el cuerpo. Y el Sanedrín les dijo, ¿saben qué, soldaditos? Yo les pago dinero para que ustedes digan que sus discípulos vinieron de noche y se robaron al cuerpo, pero no vayan a decir que resucitó. Pues si nosotros conociéramos la ley romana de aquel entonces, los soldados pagaban con su vida la vida de un preso que se les haya escapado. Por eso cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y se abrieron las cadenas de todos, el soldado que estaba a cargo de ellos dijo, mejor me suicido, porque si no me van a matar y va a ser la vergüenza para mi familia. Estos soldados vieron que Jesús resucitó y estaba vivo, era su vida por la vida del muerto. Ellos tenían que cuidar el sepulcro, ellos tenían que estar despiertos. Y el Sanedrín les decía, bueno, digan que se quedaron dormidos. Pues los soldados romanos estaban entrenados para no quedarse dormidos. Entonces no es posible. Y luego otros dicen, no, lo que pasa es que las mujeres estaban tan tristes que llegaron y las especias las respiraron y vieron alucinaciones. Pues está comprobado que 3 personas no pueden ver la misma cosa. Si fue una alucinación, solamente una la pudo ver, pero aquí fueron 3 las que vieron el ángel que les dijo, ha resucitado. Jesús ha resucitado. ¿Qué es aquello que te detiene de creer que Jesús está vivo? ¿Qué es eso que te detiene de creer que Jesús hoy está vivo? Y sabes que algunos creen que Jesús resucitó en una filosofía. Sí, las filosofías de Cristo. Pero Jesús resucitó en carne y hueso. Él dijo, mira mis manos y mira mis pies. Y lo comprobó de tal manera, otros dicen, no, pues fue un fantasma. No fue un fantasma. Porque después llegó y dijo, denme de comer, tengo hambre. Y le dieron de comer pescado. Jesucristo resucitó y está vivo. ¿Y sabes qué? Cuando Él resucitó y ascendió al cielo, dice que ahora Él está sentado a la diestra del Padre en el trono. Y el símbolo de la diestra, de la derecha, es de gobierno, es de poder, es de autoridad. Y Jesucristo está sentado en ese lugar. Dice Filipenses 2, si me quieres acompañar, vamos a Filipenses 2. Dice en el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él siendo Dios, dijo, me voy a hacer hombre, sin tener la necesidad de tener hambre y cansarse y sudar y sentir una gripita y dolor. Dijo, yo me hago hombre. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús, ya siendo humillado, ya haciéndose hombre, no nada más se hizo hombre, sino que dijo, me voy a humillar aún más, me voy a hacer más pequeño todavía, me voy a hacer más insignificante todavía, y yo voy a cargar por la culpa y el pecado y el precio de toda la raza humana. Y la voy a cargar en una cruz y voy a dejar que se burlen de mí y voy a dejar que me golpeen y voy a dejar que me escupan y voy a dejar que me pongan una corona de espinas y voy a dejar que me claven en esa cruz y que toda la gente que yo amo y por las que estoy pagando los pecados se rían y se burlen de mí y griten, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. El Rey de la gloria, el Rey que creó el universo, el Rey que estaba desde la eternidad, se humilló y se hizo hombre y se despojó a sí mismo y se hizo obediente. Y entonces en el versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo entrega todo lo que Él es,
El Padre se agrada y al tercer día Jesucristo resucita victorioso. Resucita como rey. Resucita como el ganador. Resucita triunfando sobre el pecado, triunfando sobre la muerte, triunfando sobre el diablo, sobre Satanás. Y ahora que Él está a la diestra del Padre, Él envía su Espíritu Santo y somos transformados. La evidencia de que Cristo ha resucitado, la evidencia para nosotros el día de hoy, de que Jesús está a la diestra del Padre, es que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros. Esa es la evidencia. Tú puedes ver a Pedro, que era un cobarde, ¿verdad? ¿Cuántas veces negó a Jesús? 3 veces, todos no sabemos la historia. Antes de que cante el gallo, y cantó el gallo, y lo había negado. Pero cuando Jesús resucita y Pedro lo ve, y es lleno del Espíritu Santo, vemos ahora a un Pedro que se para en el templo y empieza a hablar con los gobernantes y con todos los que aplican la ley en el templo, y les empieza a decir quién es Cristo y qué hizo. Nadie que invente una mentira está dispuesto a morir por esa mentira. Pero Pedro vio a Cristo y por eso estaba dispuesto a morir la muerte que murió. No fue fácil. Dice la Escritura que Jesús le dijo: cuando hoy tú haces lo que tú quieres, pero va a llegar un día en donde te van a tomar, te van a agarrar, te van a llevar a donde tú quieres y te van a maltratar. Pero yo estoy contigo. Pedro vio a Cristo resucitado. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y Pedro llevó la Escritura a todas partes donde él estaba, donde él podía. Vamos a 1 Corintios 15:14. Y entonces Pablo está hablando con los corintios y muchos de ellos no creían que existía la resurrección. Decían, no, la resurrección es un cuento, eso es imposible, no se puede. De hecho, pues hoy como que también nos dicen, ¿no? Los grandes científicos, no, la resurrección ya, es imposible. Y entonces dice en el 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Si nosotros no creemos en esta resurrección, en este evento que trastornó el universo, que trastornó la historia del ser humano y de la existencia, nuestra fe es en vano. El punto pivotal, la médula de nuestra fe tiene que ser la resurrección. Si no creemos en la resurrección, entonces de nada sirve todo lo que estamos haciendo. Si nosotros compartimos un evangelio donde Cristo está crucificado y Él tomó tus pecados y es un Cristo sufriente y ahí nos dejamos y ahí nos quedamos, nuestra fe resulta vana. Porque Cristo no se quedó ahí en la tumba. Cristo resucitó al tercer día y hoy está vivo. Amén. Amén. ¿Qué nos da la resurrección? En Romanos 1:4, ¿por qué es tan importante para nosotros la resurrección? En Romanos 1:4 dice esto. Les voy a leer desde el 1. Y está Pablo hablándole a los romanos y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. ¿Sabes tú que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, todas las profecías, todas las historias que suceden en la Biblia, que fueron escritas aproximadamente 1500 años antes de Cristo? Algunos libros 1500 años, otros libros 800 años, otros libros 600, 500, pero a través de todo este tiempo se escribieron estos libros por diferentes profetas. Fueron aproximadamente 40 diferentes personas que escribieron este libro.
en diferentes tiempos históricos, durante diferentes épocas, algún tiempo de guerra, otros en tiempos de victorias, otros en tiempos de paz, algunos en tiempos de hambruna y otros en tiempos de abundancia. Pero todas estas personas escribieron este libro inspirados por el Espíritu Santo y todos hablan acerca de lo que Cristo iba a hacer. Todos ellos hablan que Dios iba a ser hombre, el Hijo de Dios iba a venir, iba a llevar nuestro pecado, iba a resucitar. Piensa tantito en lo que Toño platicaba, ¿no? El cordero en el Éxodo que se tomaba. Era un cordero puro, sin mancha, inocente, de 1 año. Sin ninguna mancha, porque sin ninguna mancha. Inocente, porque inocente. ¿Y por qué no agarraron un león? Agarraron un cordero y iba a ser sacrificado. Y al sacrificarlo iban a tomar su sangre y la iban a poner y a esparcir sobre las puertas. ¿Por qué sobre la puerta? ¿Y por qué la sangre? ¿Y por qué iba a pasar un ángel de la muerte y a los que tenían la sangre no iba a entrar y a las otras casas sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Toda la Biblia, aunque no conocían, se conocían Moisés que escribió esto con otras personas, escribían de lo mismo. Estaban hablando de Jesús. ¿Qué tal José, que era el hijo favorito de Jacob? Tal era su favorito que le dio una túnica de colores, lo vistió y sus hermanos lo traicionan, lo entregan, lo venden como esclavo. Su túnica queda rasgada, llena de sangre y su papá dice: mi hijo está muerto, mira la túnica llena de sangre. Pero pasa el tiempo y le llega la noticia a Jacob: Jacob, José está vivo y ahora está gobernando en Egipto sentado en el trono. ¿A quién les recuerda? A Cristo. Toda la historia, toda la Biblia. ¿Qué tal Oseas? Dice la escritura que Oseas era un profeta en tiempos difíciles de Israel, donde Israel le había dado la espalda a Dios. Y Oseas, Dios le dice: ve y cásate con una mujer prostituta y ten hijos con ella. Y Oseas: ay, pues si yo soy el profeta, cásate con ella. Y se casa con ella y tiene hijos, y uno de esos hijos se llama Este no es mío. Dios le dice qué nombres ponerle y le dice: a ese le vas a poner: este hijo no es mío. Y luego la mujer de Oseas, Gomer, dice: ¿sabes qué? Ya me cansé, me voy a ir con mis amantes. Y se va con sus amantes, y Oseas está tan preocupado por ella que él va y a los amantes les da ropas y le da joyas y le da comida para que por favor su esposa no le falte nada. Y ella piensa que son sus amantes que le están dando todo eso, cuando en realidad es su esposo. Y cuando pasa el tiempo y esta mujer empieza a perder su brillo y empieza a ponerse flaca y fea y descuidada, sus amantes dicen: no, ya no me gustó. Y entonces así, toda fea, toda flaca, toda acabada, había entonces en aquel tiempo había como una tarima donde ponían a todos los esclavos y los vendían. Y estos amantes pusieron ahí a Gomer y dijeron: vamos a venderla, a ver qué sacamos. Y estaban todos los esclavos ahí y ella. Y dice que llega su esposo Oseas y la ve en la tarima. Y están todos los demás esclavos y dice: yo la compro a ella. No, mira, acá hay otra más bonita. No, a ella, yo la quiero. Bueno, te la voy a dar bien vara. No. Yo pago más. Yo te pago todo lo que quieras. Te pago más de lo que me pides, pero yo la quiero a ella. Y la toma, la lleva a su casa, la limpia, la restituye y la vuelve a amar. Esto sucedió, pero todo era una sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer con nosotros. Su pueblo que Él nos hizo, nos amó, nos provee, y nosotros le damos la espalda y no, me voy acá porque está bien padre la fiesta, o está bien padre el trabajo, o está bien padre el dinero.
Y pensamos que son estas cosas las que nos están proveyendo, las que nos están dando la alegría de la vida. Pero luego nos traicionan esas cosas, ¿verdad? Nos esclavizan esas cosas. Y Cristo dice, tú eres una esclava, pero yo te amé y yo voy a pagar por ti el precio que se necesite, mi vida. No lo mereces, pero te amo. Y nos ama y nos compra con su vida. Y nos restituye. Y ahora estamos en su casa. Todo esto se está escribiendo de Cristo. Todo esto. ¿Qué tal Jonás? Jonás no quiere ir a compartirle a los ninivitas y entonces se sube, va rumbo a Tarsis porque está huyendo de Dios y entonces empieza una tormenta tremenda y le dicen los que están ahí en el barco, pues ¿a qué Dios sirves? Dice, estoy huyendo de mi Dios porque me dijo que hiciera esto y no quiero hacerlo, yo tengo la culpa, aviéntenme al mar. Lo avientan al mar y llega un gran pez que lo traga. Y cuando lo traga, dice la escritura que estuvo 3 días y 3 noches en ese pez. Y cuando tú empiezas a leer la oración de Jonás, cuando él está dentro del pez, él está diciendo, con cerrojos se cerró mi sepultura. Estoy aquí en el Seol atorado, pero yo sé que tú me sacarás de aquí. Está hablando Cristo, es una oración de lo que Cristo iba a hacer. Y al tercer día lo escupe y está vivo. Toda la Biblia, toda la escritura del Antiguo Testamento, todo lo que tú ves aquí, que fue escrito por diferentes personas, que fueron historias verídicas y reales de cosas que sucedieron, estaban apuntando a todo lo que Cristo vendría a ser. Toda la historia se trata de Jesús. Tu historia, mi historia, se trata de Cristo. Cristo ha resucitado y está vivo, fue prometido y ha sido cumplido. ¿Y sabes qué nos dice esto? Entonces, que Jesús, entonces voy a seguir leyendo aquí en Romanos 1:4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Sabes qué me dice la resurrección de Cristo? Que Él es el Hijo de Dios. Solo Él ha resucitado. Entonces todo lo que Él dijo de sí mismo, todo lo que dijo Él cuando estaba con sus discípulos es verdad porque Él resucitó. Si no hubiera sido verdad, Él estaría muerto. Pero como es verdad que Él es el Hijo de Dios, Él está vivo. Entonces esa es una cosa, que Jesús es quien dijo ser. La resurrección me lo confirma. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4:14, más adelante. Primera Tesalonicenses 4:14. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros en la resurrección? Tenemos resurrección. Nuestra esperanza está viva. Dice en el 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto antes que nosotros, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque, y otra vez circulale, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Está diciendo, nosotros que hemos creído, también vamos a resucitar. ¿No te emociona? Yo me emociono. Cuando yo pienso en esta victoria, yo digo, wow, Señor, qué miedo a la muerte. Dime. Cuando nosotros conocemos a Cristo, la muerte ya no nos da miedo. Nada nos puede dar miedo. Tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. ¿Ok? Y entonces, hay una promesa. Nosotros somos de la generación que hemos visto, que hemos creído sin ver, ¿verdad que sí? Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Eso nos hace a nosotros bienaventurados. Jesús no vino en un tiempo donde había smartphones por todos lados tomándole fotos. No vino cuando había cámaras, no vino cuando había videos, satélite. No, ¿por qué no vino en esta época? Se hubiera difundido muchísimo más rápido, ¿no crees? Pero Él escogió venir en un tiempo donde no existía nada de esto. Y todos los que creemos sin haberle visto, somos bienaventurados, doblemente bendecidos, doblemente felices.
Nosotros estamos en su gracia y cuando no lo hemos visto, pero lo empezamos a ver, ¿no? No lo hemos visto tal vez físicamente, pero yo lo empiezo a ver cuando yo veo a mis hijos amar a Dios. No lo hemos visto, pero yo empiezo a verlo cuando yo oro por un enfermo y yo veo que esa persona sana. Les cuento un testimonio. Ayer en la noche, Max y Karin llevaron a su primer bebé a su casa. Wow, eso es un milagro. El doctor que fueron a ver les había dicho, no, hicieron todo mal, estos bebés, todo va a estar mal. Claro que no, están bien, porque ellos creyeron en Cristo. Su fe estaba puesta en Jesús. Y cuando yo veo ese tipo de cosas, yo digo, Jesús, estás vivo. Jesús, estás vivo. Entonces me alegra, me emociona. Y ¿sabes qué? Ese es el evangelio. El evangelio es que Jesús vino de una virgen, que murió en la cruz, absorbió nuestros pecados, nuestras culpas, estuvo sepultado, pero al tercer día resucitó. Y dice la Escritura que no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación, para el que cree. Para el que cree. Nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe es un músculo que tiene que avanzar, tiene que crecer. Yo no me puedo quedar igual. Y si tú le pides a Dios que te haga crecer tu fe, tal vez te va a mandar una pruebita, ¿verdad? Porque dice la Escritura en Primera de Pedro que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser refinada. Y las pruebas hacen que nuestra fe crezca. Entonces, cuando tú ves una prueba, la prueba más grande que Jesús vio fue su muerte, pero él le creyó a Dios, dijo, no, voy a resucitar, y resucitó al tercer día. Tenemos que creerle. Amén. Por último, quiero llevarlos a Hechos 1. Y entonces Jesús está dando sus últimas instrucciones, está hablando con ellos y entonces Él empieza a prepararse para subir al cielo. Y en el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué se quedan viendo? Le está diciendo, ¿por qué no se quedan ahí parados? Sí, Jesús resucitó, sí, se subió al cielo, pero no se queden ahí parados. Hay mucho que hacer. Este mismo Jesús, así como fue levantado, va a regresar. Jesús va a regresar. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que no tarda. Y todas las señales apuntan a que Él viene pronto. Pero nuestras vidas tienen que vivirse con ese aceite. Estaban las 10 vírgenes esperando que llegara el novio. 5 de ellas no se fueron preparadas. Y el novio tardaba en llegar y tardaba en llegar y tardaba en llegar. Se hizo de noche y se les acabó el aceite y sus lámparas se apagaron. Pero había 5 vírgenes que tenían suficiente aceite para pasar toda la noche. Y entonces cuando llegó el novio, ya se veía que venía. Dijeron las 5 que no tenían aceite, préstenos tantito de su aceite porque ahí viene el novio y nuestras lámparas no están prendidas. Le dijeron las otras 5, no, vayan por su propio aceite porque si les damos el nuestro, cuando llegue el novio, ni ustedes ni nosotros vamos a tener. Nosotras sí nos preparamos, váyanse a comprar su aceite y ahorita regresan. Y entonces dice que estas mujeres se fueron por su aceite y en eso llegó el novio y no las encontró. Seamos como esas 5 vírgenes que fueron sabias, que fueron prudentes, que sabían que el novio venía. ¿Sabes? Jesús viene. Jesús viene, que nos encuentre trabajando, que nos encuentre con las manos a la obra, porque Él nos ha dado cosas que hacer. Él dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Él ya nos puso manos a la obra.
Cada quien en donde estamos tenemos una labor grande que hacer, pero el novio viene y que nos encuentre con las manos a la obra, en su obra, y que nos encuentre llenos de aceite. Amén. Que nos encuentre con su Espíritu Santo en el fuego, que nos encuentre enamorados de Él, enfocados en Él. Él es el único que lee los corazones. Pero a mí me emociona pensar que Cristo no tarda. Me emociona pensar que está vivo. Me emociona pensar que todo esto me ha hecho parte de su familia. Amén. Vamos a orar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y tal vez tú dices, híjole, yo soy de esas personas que dudan. Si quieres, cierra ahí tus ojos. Tú puedes decir, tal vez yo soy de esas personas que dudan. Hay cosas que me hacen dudar, que todavía no entiendo. Tomás no entendía cómo es posible que Jesús fuera a resucitar. No es posible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesús pueda estar con un cuerpo perfecto, que se vean sus llagas y estar entre nosotros? No, eso no es posible. No lo he visto jamás, no lo creo. Pero Jesús, en su amor hacia Tomás, se presentó a él y le dijo, ay, Tomás, no seas incrédulo, no seas incrédulo, cree. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Bienaventurados los que creyeron aunque todas las cosas alrededor te decían una noticia totalmente alrevesada. Esas mujeres estaban tan preocupadas por esa piedra, ¿cómo la vamos a remover? Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo empiece a derramarse en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo nos empiece a convencer, Señor. Espíritu Santo, convéncenos, convéncenos. Abre tu corazón y dile, convénceme, Espíritu Santo. Sí he creído que Jesús resucitó, pero yo quiero entenderlo más todavía. Quiero ser cautivado por esta noticia. Es muy buena esta noticia. Esta noticia me afecta a mí, esta noticia afecta a mi familia y mis generaciones. Esta noticia afecta a mi salud, esta noticia afecta a mis emociones, esta noticia afecta a mis trabajos, mis finanzas. Esta noticia afecta a mis relaciones familiares, interpersonales. Esta es la mejor noticia que hemos recibido. Es la noticia de esperanza, es la noticia de vida, es la noticia que nos da esperanza viva, que no avergüenza. Y si tú no has confesado a Jesús como tu Señor, hoy es el día que tú puedes hacerlo. Y tú ahí en tu lugar puedes decirle, Señor Jesús, perdóname por mis pecados, porque yo he pecado. Perdona mi incredulidad, también dile, perdóname. Porque tú, siendo Dios, te entregaste, te humillaste, te hiciste el más pequeño, el más humilde, y te entregaste por mí y llevaste mi culpa en la cruz. Gracias por tu perdón. Yo recibo tu perdón. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo creo que tú te levantaste de los muertos y estás vivo. Ven y vive en mí. Envía tu Espíritu Santo a mí y vive en mi Espíritu de Dios. Yo te invoco en este momento y te pido que tú vengas y tú empieces a llenar cada lámpara, Señor, con tu aceite. Llénanos con este amor, llénanos con este gozo, llénanos con esta paz, con esta certidumbre. Llénanos con más fe, Señor, para creer que tú vienes pronto y vienes por tu iglesia. Gracias, Jesús. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El que fue, el que es y el que ha de venir. Jesucristo vuelve pronto. Jesucristo vuelve pronto y viene a rescatar a su iglesia, una iglesia ataviada de dones, una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu, una iglesia que cree en Él y está con las manos trabajando en su mies, en su reino, en las cosas eternas, y estaremos con Él por siempre.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Jesús. Vivo está, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. Vivo está, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. Vivo está. Señor, que tu resurrección impacte nuestra vida. Que tu resurrección sea algo que vivimos diario, Señor. Estás vivo, caminas con nosotros. Tú prometiste estar con nosotros hasta el fin. Y tú lo has cumplido hasta hoy, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús.